El periodo comprendido entre las revoluciones europeas de 1848 y la depresión de 1873 nos permite realizar casi un experimento de laboratorio para contrastar las teorías de los mercados internacionales. Este periodo también fue una etapa de continuo crecimiento económico en Europa y en Estados Unidos. En los siguientes apartados examinamos en primer lugar los principales factores que influyeron en la pauta del comercio internacional en este sistema. A continuación, contrastamos algunas de las implicaciones de las teorías del comercio, explicando las discrepancias existentes entre la predicción y la realidad en estos años. Los costes de transporte y del comercio. Entre las principales mejoras tecnológicas de este periodo se encuentra la aplicación del vapor al transporte terrestre y marítimo. Anteriormente se comercializaba internacionalmente o de hecho interregionalmente los bienes que tenían un elevado valor de mercado en relación con su volumen, debido a lo mucho que costaba transportarlos a cualquier lugar que estuviera a una distancia considerable. La seda, las especias y los metales preciosos satisfacían este requisito, pero al ser bienes de lujo excesivamente caros para la mayoría de la población, incluso en los países más ricos, su comercio nunca cobró una gran importancia económica. La ampliación de la red ferroviaria alteró esta situación, no solo al reducir los costes de transporte terrestre, sino también lo que es más importante, al hacer posible el transporte relativamente barato por rutas por las que antes era casi imposible ofrecer esa posibilidad. La integración. Las relaciones comerciales entre las economías nacionales son conexiones entre mercados individuales, o bien los mercados que comercian productos idénticos están integrados por el transporte, los aranceles u otras barreras que son demasiado altas. Las variaciones de la demanda, de la oferta o de las barreras pueden conectar o desconectar los mercados de diferentes estados. Si están conectados, lo que afecta a uno de ellos también afecta al otro. El caso extremo viene dado por la ley de un solo precio. Si no se igualan todos los precios de los productos homogéneos, cuando se tienen en cuenta los tipos de cambio y los costes del transporte, los aranceles y la información son inapreciables. La importación y la exportación brindan la oportunidad de obtener beneficios. Lo que puede adquirirse por una determinada cantidad en una moneda es entonces equivalente a los bienes y servicios que pueden comprarse cuando se convierte esa cantidad al tipo de cambio vigente en otra moneda. Pero los mercados pueden estar integrados incluso en presencia de costos de transporte y de aranceles. Habrá diferentes precios en los diferentes mercados nacionales, pero sus variaciones serán similares cuando se produzca una perturbación en el mercado. La especialización. La ventaja absoluta. Aunque el descenso de los fletes explique en gran parte el aumento del volumen y de la distribución del comercio internacional, no explica por qué algunos países se especializaron en la producción de unos determinados bienes o servicios para el mercado internacional. Tampoco aporta muchas ideas sobre la distribución de las ganancias derivadas del comercio. Si un producto puede realizarse en un lugar utilizando un método más barato, es decir, empleando menos recursos que en otro, cabe suponer que el primero es el lugar favorecido para producirlo. El primero tiene una ventaja absoluta sobre el segundo en la producción de ese bien. ¿Por qué podría haber diferencias espaciales de eficiencia? La escala de producción podría reducir los costos al permitir la producción de mayores cantidades y la utilización de equipo más especializado. En ese caso, tendría sentido exportar un tipo de producto e importar los bienes que fueran necesarios para el consumo. Como sostenía Adam Smith, el grado de especialización depende de las dimensiones del mercado, las cuales dependen a su vez de los costos de transporte. La tecnología. Otra fuente de ventaja comparativa es la diferencia entre las tecnologías de los distintos países. Gran Bretaña exportó su nueva tecnología que solo fue absorbida lentamente por la industria europea. Cabe preguntarse también por qué las nuevas tecnologías se difundieron a un ritmo tan lento en un área en que los individuos y las máquinas podían traspasar libremente las fronteras nacionales a mediados del siglo. Una de las causas de la lentitud son los obstáculos institucionales. Es posible que los intereses creados fueron capaces de bloquear durante más tiempo. En algunos países, las nuevas tecnologías que suponían una amenaza para poder
para su poder económico y político. La segunda posibilidad es que las diferencias tecnológicas internacionales se debieran a las dimensiones del mercado. La utilización rentable de las nuevas técnicas pueden exigir la presencia de un número más elevado de clientes de renta a una alta distancia económica del fabricante. Si esto fuera así, la mejora de los servicios de transporte sería una condición necesaria para que fueran rentables las demás innovaciones. La tercera razón por la que puede persistir una superioridad tecnológica es el tiempo que tiene que transcurrir entre el descubrimiento y la explotación en las economías seguidoras y los recursos naturales en los que se basa la nueva tecnología. La teoría de la ventaja comparativa de Escher y Olin. Existe otra teoría del comercio que atribuye la fuente de las ventajas comparativas a la escasez relativa de factores de producción en los diferentes países. La teoría ricardiana podría explicar el comercio si hubiera diferencias internacionales entre la tecnología de producción, pero la persistencia de las propias diferencias exigiría entonces una explicación, como ya hemos señalado. La sencilla teoría de Escher y Olin, HO, supone en cambio que todos los países disponen de la misma tecnología utilizada eficientemente. La escasez relativa de factores productivos varía de una región a otra y de un país a otro. Estas diferentes escaseces relativas hacen que los precios sean diferentes en cada país, aun suponiendo que los países tengan acceso a la misma tecnología de producción. El trigo era más barato en Estados Unidos en comparación con los textiles de algodón que en Gran Bretaña. Era más barato porque la tierra era muy abundante en Estados Unidos en relación con el trabajo en comparación con Gran Bretaña y porque el trigo es un producto que necesita una cantidad considerable de tierra. La política comercial fue en muchas cosas el deseo de comprar carbón barato al que llevó a pedir que se redujeran los aranceles en Europa continental. A juzgar por la política arancelaria, puedo decir que el periodo comprendido entre 1850 y 1875 fue una era de aumento de libre cambio, pero las reducciones de los aranceles rara vez se debieron principal o incluso significativamente a un deseo de extraer del comercio de la máxima ganancia que éste generaría según los liberales económicos. Para los gobiernos, la utilización de aranceles como fuente de ingresos solía compartir con su potencial como instrumento de la política en exterior.